Bien, ¿qué tal muchachos? Bien, vamos a desarrollar entonces este problema. Es un problema del tema de torsión. Y bueno, pues el texto está formulado de la siguiente manera, ¿no? Dice así, ¿no? Para el siguiente cilindro, dice determine el par de torsión T que causa, dice, un esfuerzo cortante máximo de 45 megapascales en el eje cilíndrico hueco. Este es el eje cilíndrico hueco de acero, el cual dice se muestra en esa figura, ¿no? Asimismo, también dice determine el esfuerzo cortante máximo causado por el mismo par de torsión T en un eje cilíndrico sólido, dice con una misma área en su sección transversal. Bueno, este es el segundo caso, ¿no? Bueno, analicemos pues para este primer caso, ¿no? Bueno, en el problema ya te dan, ya te han representado, digamos, el esfuerzo, pero también se podría representar con esta flecha, ¿no? Más o menos esta curva te indica el sentido de rotación, lo puedes hacer con tus 4 dedos, y el dedo pulgar pues indica la dirección de este momento torsor, ¿no? Y en el problema básicamente, en la primera proposición es la que nos piden ellos, ¿no? Y acá nos piden, dice en la primera proposición, nos pide calcular este momento torsor, ¿no? Matemáticamente se tiene pues lo siguiente, ¿no? De acuerdo a la teoría que se ha visto, se tiene que el esfuerzo máximo, que es en los extremos, va a ser igual al torque multiplicada por un radio máximo entre el J. Este J es el momento polar. Y este C sería radio máximo, ¿no? Para nosotros el radio máximo sería pues el de 45 centímetros, ¿no? Este sería el radio máximo, que es 45, bueno, centímetros no, ¿no? Sino milímetros, 45 milímetros. Y el J es el momento torsor. Siendo también a su vez, bueno, el J es el momento polar. Ahora, este momento polar para un momento polar de área, ¿no? Para un cilindro hueco, se calcula pues en función de sus radios, ¿no? Es el radio exterior elevado a la cuarta menos el radio interior, pues elevado a la cuarta, ¿no? Entonces vamos a superponer las ecuaciones, o sea, en otras palabras reemplazamos, ¿no? Reemplazamos en la ecuación anterior y se tiene, ¿no? Reemplazando entonces. Reemplazando entonces tendríamos que el esfuerzo máximo va a ser igual aquí en ver, al torque multiplicado por el C entre J, pero J sería pi medios. Bueno, como es pi medios, 2 pasa multiplicando arriba, tendría que sacar un pi, ¿no? Multiplicada por quién? Por los radios, ¿no? Sería pues el radio exterior elevado a la cuarta menos el radio interior elevado también pues a la cuarta, ¿no? Ya, reemplacemos todos los datos. Entonces, el esfuerzo máximo, eso viene de dato, dice que es igual a 45 mega, ¿no? Entonces sería pues 45 por 10 elevado a la sexta. ¿El a quién va a ser igual? Bueno, va a ser igual al torque, justamente nos pide calcular por el radio máximo, que es 45 milímetros, ¿no? 45 por 10 elevado a la menos 3. Y esto pues multiplicado por 2. ¿Entre quién? Entre el pi.
Pero el pi, tú sabes que es un 3,14, ¿no? Y esto multiplicado por los radios. Mira, tenemos un radio exterior. Ese radio exterior es 45 por 10 elevado a la menos 3. Esto de aquí elevado a la cuarta menos el radio interior, que es 30 por 10 elevado a la menos 3. Pero también eso de aquí elevado a la cuarta, ¿no? Bueno, aquí se opera y se despeja, ¿no? Entonces, operando y despejando, van a tener que el torque va a ser igual a, bueno, esta ecuación de operar, muchachos, es 5,17 por 10 elevado al cubo, Newton metro. Ya, entonces, ahí tendríamos nuestra primera respuesta, ¿no? Que es la proposición A, ¿no? Nos han pedido calcular el torque. Ahora, nos vamos a la segunda proposición. En la segunda proposición, dice así. Determine el esfuerzo cortante máximo. Eso es lo que nos piden. Entonces, colocamos acá. Que nos piden el esfuerzo cortante máximo. Esfuerzo cortante máximo. Dice causado dice por el mismo par torsor en un cilindro sólido con la misma sección de área en su sección transversal. Ya, entonces vamos a dibujar acá un tubo sólido. Y bueno, este tubo sólido tendría pues su radio. Pero vamos a sombrearlo, ¿no? Este sería el centro. Vamos a sombrearlos. Y bueno, pues este tubo tiene su radio, ¿no? Bueno, radio R le vamos a llamar. Entonces, matemáticamente se tiene lo siguiente, ¿no? El lapsus. Acá se tiene. Se tiene puede que el esfuerzo máximo, ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual al torque por el radio máximo, ¿entre quién? Entre el J. El J, ¿qué va a ser igual? J va a ser igual a pi medios por este radio elevado a la cuarta. Entonces, ¿él a quién va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces el torque. Bueno, tú puedes acá arriba simplificar un radio, acá un radio, ¿no? Entonces, cosa que me quedaría acá, pi por un radio elevado al pi por un radio, pero elevado al cubo. Ya, entonces, esto sería nuestra ecuación. La que nos faltaría para determinar este torque. De hecho, que el torque, estamos viendo una vista lateral, que el torque sería pues, como algo que estuviese saliendo, ¿no? ¿Qué es lo que nos falta? Lo que nos falta es el radio. ¿Y cómo hacemos para calcular radio? ¿No? Para calcular radio hay un dato ahí. Dice, causado por el mismo par torsor, o sea, el mismo torque, dice un cilindro sólido, con la misma sección transversal. O sea, te está diciendo que del dato, lo colocamos así, ¿no? De la condición del problema. De la condición del problema.
Bueno, está indicando de que el área, así, ¿no? De que el área inicial sea igual pues al área final, ¿no? Ya. El área inicial sería pues el área del tubo hueco. Y el área del tubo hueco lo calcularíamos pues así, ¿no? Pi por diferencia de radio sería radio exterior elevado al cuadrado menos el radio interior pues elevado al cuadrado, ¿no? Y el área final sería el área del tubo sólido, que sería pues pi por radio elevado al cuadrado, ¿no? Y acá vamos a ver que estos pi se van a cancelar y reemplazamos, ¿no? Entonces, el radio exterior tenemos de dato y esto es 45 milímetros. Entonces colocaríamos acá 45 por 10 elevado a la menos 3 elevado al cuadrado menos la radio interior es 30. 30 por 10 elevado a la menos 3 elevado al cuadrado. Bueno, borramos esta parte de aquí porque no es necesario este paréntesis. Y esto sería igual pues al radio R elevado al cuadrado. Bien, entonces despejamos esta radio. Bueno, es cuestión de operar, ¿no? Es cuestión de operar y operando esta radio te va a salir 0,034 metros. Muy bien, entonces esto de aquí vamos a reemplazar ¿dónde? En asterisco, ¿no? Reemplazando en asterisco tendríamos de que el esfuerzo máximo ¿a quién va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces. Como el problema dice por el mismo par torsor, entonces el cálculo anterior no va a servir acá, ¿no? Entonces 5,17 por 10 elevado al cubo. ¿Entre quién? Entre pi, que es un 3,14, por el radio, ¿no? Pero el radio es ¿quién? Es 0,034 elevado al cubo. Bien, entonces, por lo tanto, el esfuerzo cortante máximo, ¿no? Bueno, también es cuestión de operar. Te va a salir acá 83,74 megapascales. Y ello sería pues la respuesta a este problema, ¿no? Bueno, entonces como ustedes han podido visualizar, en el problema tenemos dos proposiciones. En la primera proposición nos han pedido calcular el par torsor, que genera pues un esfuerzo máximo de 45 megapascales. Y en el segundo caso nos han pedido calcular el esfuerzo máximo, pero sobre un cilindro sólido, el cual es generado por el mismo par torsor, donde la condición del problema es que la sección del área, tanto del cilindro sólido como del tubo o del tubo, en este caso pues agujerado, son iguales, ¿no? Entonces de ahí es que hemos encontrado el radio, hemos reemplazado en la ecuación anterior y hemos obtenido que el esfuerzo máximo pues es 83,74 megapascales, ¿no? Bueno, eso sería la respuesta. Muy bien, vamos a desarrollar ahora, jóvenes, el segundo problema. Y este segundo problema está formulado de la siguiente manera. Dice así, un par de torsión, dice T, que es igual a 3 kilonewton-metro, se aplica, dice, al cilindro de bronce sólido. Entonces, un cilindro sólido. Dice mostrado en la figura, ¿no? Con ello dice, determine el máximo esfuerzo cortante. Primera proposición. Segunda proposición dice, el esfuerzo cortante en el punto D, que ya se dice sobre el círculo de 15 milímetros de radio dibujado, dice, en el extremo del cilindro, ¿no? O sea, lo que tienen acá es un tubo sólido. El diámetro interior es 30 milímetros, por eso que el radio al punto D va a ser 15 milímetros. Y el diámetro exterior,
bueno, va a ser igual a 60 milímetros. Por lo tanto, el radio máximo sería pues 30 milímetros. Entonces, en ese sentido dice que nos pide calcular el esfuerzo máximo. El esfuerzo va a ser máximo cuando el radio es el máximo, ¿ya? Entonces, vayamos a la primera proposición. Miren, esta primera proposición dice nos pide calcular el esfuerzo máximo. Y bueno, matemáticamente se tiene de que el esfuerzo máximo, el esfuerzo cortante máximo, va a ser igual al torque multiplicado por el radio máximo, que la simbología G es G, entre el momento polar. Seguimos reemplazando, acá sería pues el torque multiplicado por el radio máximo. ¿Entre quién? Entre el momento polar máximo, el momento polar, ¿no? Pero ese momento polar es pi medios por el radio máximo elevado pues a la cuarta. Y lo que podemos hacer acá es simplificar, ¿no? Simplificamos y simplificamos, sacamos radio y tendríamos esta ecuación, que sería pues 2 por el torque entre pi por el radio elevado al cubo, ¿no? Bien, entonces reemplazamos este esfuerzo máximo, que básicamente va a ser en el extremo, ¿no? Aquí va a ser igual a 2 veces. Y el torque viene de dato. Ese torque dice que es 3 kilos, ¿no? Sería 3 por 10 elevado al cubo. Entre el pi es 3,14 por el radio. Pero este radio, bueno, como el diámetro es 60 milímetros, el radio sería 30 milímetros. Sería 30, como es milímetro, pasando a metros, sería 30 por 10 elevado a la menos 3. Y esto pues elevado al cubo, ¿no? Bueno, acá es una ecuación de operar. Y operando van a encontrar que el esfuerzo máximo, que va a ser obviamente en el extremo de este cilindro, ese esfuerzo máximo va a ser igual a 70,74 operando, ¿eh? 70,74 megapascales. Recordar que el esfuerzo es máximo cuando el radio es el máximo, y eso se da solo en los extremos. Y esa es la primera proposición. Ahora nos vamos a la segunda proposición. En la segunda proposición dice el esfuerzo cortante en el punto D, ¿no? Entonces dice, nos piden, ahora, nos piden a nosotros el esfuerzo cortante, pero en el punto D. Bueno, si queremos representarlo algo gráfico, sería algo así, ¿no? Esto representaría pues el esfuerzo máximo, que es en el extremo, y el otro vector sería pues el esfuerzo que es en el punto D, ¿ya? Ahora, estos esfuerzos van a ser proporcionales a quién? Van a ser proporcionales a sus radios. Bueno, sé que no lo he dibujado en forma lineal, pero aproximadamente sería así. O sea, este esfuerzo en punto D será proporcional a su radio, así como el esfuerzo máximo va a ser proporcional a su radio, ¿no? O sea, podemos decir acá, se tiene, ¿no? Se tiene acá por proporcionalidad, diríamos así, que este esfuerzo en el punto D es al radio
en el punto D, que sería del centro al punto D, así como el esfuerzo máximo es a su radio máximo, y ese radio máximo generalmente se simboliza con la letra C, ¿ya? Entonces, si nosotros despejáramos, tendríamos que el esfuerzo en el punto D va a ser igual a ¿quién? Al radio en el punto D ahora, los radios en el punto D generalmente se simbolizan con una letra griega, que es la letra griega rho. Entonces, en ese sentido, lo que tendríamos sería acá, pues, rho entre C por el esfuerzo máximo. Bien, y eso es cuestión de reemplazar, porque todo lo demás son datos, ¿no? Entonces, el esfuerzo cortante en el punto D. Bueno, el rho sería, pues, bueno, como todo es 30, sería 15 milímetros, 15 por 10 elevado a la menos 3. Entre, obviamente, metros acá, ¿no? Entre el C, pero el C, uno del centro al extremo, sería 30 milímetros. Bueno, pasándole a metros, sería de esta manera, por el esfuerzo máximo. Pero el esfuerzo máximo acabamos de calcular que era 70,74 megapascales. Entonces, como ustedes pueden observar, acá se puede cancelar, y tenemos, por lo tanto, el esfuerzo cortante en el punto D. Bueno, puede ser que la quinceava va a ser la mitad, y la mitad va a ser entonces 35,37 megapascales. Y ello vendría a ser, pues, el esfuerzo en el punto D. Y esa sería la respuesta, ¿no? Bueno, espero que hayan comprendido, muchachos. Muy bien, vamos a desarrollar, muchachos, el tercer problema. Y en ese tercer problema está formulado de esta manera, ¿no? Dice, un eje cilíndrico hueco de acero mide 1,5 milímetros, o 1,5 metros, disculpen, de longitud, y tiene diámetro, dice, interior y exterior de 40 y 60 milímetros, ¿no? Como ustedes pueden ver en este gráfico, ¿no? Por eso dice repetidamente, ¿no? En la primera proposición dice lo siguiente, ¿no? ¿Cuál es el máximo par de torsión que puede aplicarse, dice, al eje si el esfuerzo cortante no debe exceder, dice, de 120 megapascales? Segunda pregunta. Dice, ¿cuál es cuál es el valor mínimo correspondiente, dice, el esfuerzo cortante en el eje, ¿no? Bien, tenemos dos proposiciones. Vayamos, pues, a la primera proposición. Mira, en esa primera proposición dice, lo que nos preguntan es cuál es el máximo de par de torsión, dice, ¿no? Entonces lo que nos pide a nosotros, nos piden el torque máximo, en otras palabras. Pero ese torque será, pues, el máximo cuando el esfuerzo es el máximo, ¿no? Y el esfuerzo va a ser el máximo en los extremos. En otras palabras, lo que te piden es T, ¿ya? Ahora, ¿qué hacemos, no? Ahora diremos, pues, se tiene matemáticamente de que el esfuerzo cortante máximo es igual a ¿quién? Es igual al momento, o par torsor, como quieran llamarle, por C. C es el radio máximo. ¿Entre quién? Entre el J, ¿no? Que es el momento polar. Bien, entonces reemplazamos acá T por C entre J. Pero J, tú sabes que es pi medios. Ahora es un tubo, ¿no? Es un tubo hueco. Por lo tanto, los radios estaría acá, radio exterior elevado a la cuarta
menos el radio interior, pues elevado a la cuarta, ¿no? Reemplazamos, ¿no? Dándole forma ya. Entonces, tendríamos así. Dos veces el momento por C entre el pi por la diferencia de radios, radio exterior elevado a la cuarta, menos el radio interior elevado a la cuarta, ¿no? Ya. Bueno, ahí reemplazaríamos, ¿no? Ahora, hay un dato, dice, ¿cuál es el máximo par de torsión? Dice que puede aplicarse al eje si el esfuerzo cortante no debe excederse, dice, a, a 120 megapascales, ¿no? O sea, lo que está diciendo de dato, vamos a llamar esto de asterisco, acá iríamos del dato, ¿no? Te está diciendo cuál es el máximo parte de torsión que puede aplicarse al eje. Si el esfuerzo cortante, dice, no debe excederse de, o sea, está diciendo de dato que este esfuerzo máximo tiene que ser menor o igual que cuánto, que 120, ¿no? Que 120 megapascales. Bueno, como dice menor o igual, tomemos la condición pues del igual, ¿no? Entonces colocamos acá el esfuerzo máximo. Bueno, va a ser igual pues entonces a 120, ¿no? A 120 megapascales. Eso no vamos a reemplazar, esto vamos a reemplazar en asterisco. Entonces, el esfuerzo máximo tiene acá de dato, que es 120 megas, sería 120 por 10 elevado a la sexta. Y la que va a ser igual a 2 veces el momento por el C. Bueno, C sería el radio, el C vendría a ser el radio máximo, pues si tu diámetro es 60, el radio máximo sería 30, ¿no? Sería pues 30, ¿no? 30, a ver, sí está bien, 30 milímetros, que pasando al metro sería pues 30 por 10 elevado a la menos 3. Entre el pi, que sería pues 3,14, 3,14 porque por el radio exterior elevado al cuadrado. Bueno, radio exterior es 30, ¿no? 30 por 10 elevado a la menos 3. Y esto elevado a la cuarta menos el radio interior. El radio interior como es 40 sería pues 20, ¿no? 20 por 10 elevado a la menos 3. Pero también eso de acá pues elevado a la cuarta, ¿no? Ya, bueno, entonces aquí es cuestión también de operar, ¿no? Entonces aquí operando, van a tener que este momento o este par torsor va a ser igual a 4,08. Bueno, es cuestión de operar kilonewton metro, ¿no? Bien, muchachos, entonces hasta ahí sería pues la primera respuesta a este problema. Ahora nos vamos a la segunda proposición. La segunda proposición dice, ¿cuál es el valor mínimo correspondiente del esfuerzo cortante en el eje, ¿no? Bueno, por definición, lo que se ve en la teoría, acá lo que nos piden es el siguiente. Dice, te piden calcular el esfuerzo mínimo, el esfuerzo cortante, pero el mínimo. Entonces, lo que se podría hacer acá es lo siguiente, ¿no? Aunque no se logra visualizar porque es muy pequeño. Mira, para un radio mínimo se tiene un esfuerzo mínimo. Y para un radio máximo se tiene pues un esfuerzo máximo, ¿no? Entonces,
por proporcionalidad se tiene acá. Se tiene. Podemos trabajar con proporciones, ¿eh? O sea, digamos acá que este esfuerzo mínimo es a su radio mínimo. Y el radio mínimo sería pues a radio interior, ¿no? Sería radio interior. Así como el esfuerzo máximo sería pues proporcional a su radio exterior. Ya, entonces reemplacemos, ¿no? El esfuerzo mínimo es a su radio interior, pero ¿cuánto es su radio interior? Como el diámetro es 40, sería 20 milímetros, ¿no? 20 milímetros. Y el esfuerzo máximo, esfuerzo constante máximo tenemos que es 120, ¿no? 120 megapascales. Y esto es a su radio máximo. El radio máximo, como el diámetro es 30, sería pues, perdón, es 60, sería 30, ¿no? 30 milímetros. Entonces aquí operamos, los milis se cancelan, este 0 se cancela con él, bueno, divides entre 3 y multiplicas por 2. Entonces, por lo tanto, bueno, la tercera parte sería pues 40, ¿no? 40 por 2, 80, ¿no? Entonces sería acá 80 megapascales, ¿no? Por lo tanto, el esfuerzo mínimo sería pues igual a 80 megapascales. Entonces, mayor radio, mayor esfuerzo, ¿no? Menor radio, menor esfuerzo, ¿no? Básicamente se plantea pues una relación directa entre el esfuerzo y sus radios. Y esta sería la respuesta a este problema, ¿no? Bueno, espero que hayan comprendido, muchachos. Bien, bueno, muchachos, para este problema, que es el cuarto problema, dice así. El diseño preliminar dice de un eje grande que se conecta a un motor con un generador requiere, dice, el uso de un eje hueco con diámetros interior y exterior de 4 milímetros y 6 milímetros respectivamente, ¿no? Dice, sabiendo que el esfuerzo cortante permisible es 12 kilopascales, determina, dice, el máximo par que puede ser transmitido. A, por el eje como fue diseñado, y B, dice, por el eje sólido del mismo peso, ¿no? O sea, primero te piden analizar cuando para ese tipo de ejes, ¿no? Que es un eje agujerado, hueco, y en el segundo caso te piden para el mismo eje, pero en este caso cuando es sólido, ¿no? Pero dice para un eje sólido del mismo peso, ¿ya? Bueno, entonces veamos a la primera proposición. Ya, en esta primera proposición dice lo que te piden en ambos casos lo que nos piden calcular es determine el máximo par. O sea, nos piden el torque, ¿no? De hecho, que el torque va a ser el máximo cuando el radio es el máximo y el esfuerzo también es el máximo, ¿no? Entonces, matemáticamente, se determina el máximo par. Entonces, matemáticamente se tiene así. Se tiene de que el esfuerzo cortante máximo, esto viene de dato, ¿no? Es igual al torque para el radio máximo, ¿entre quién? Entre el J, ¿ya? Reemplazamos aquí, entonces sería el torque por C entre J, pero J es pi medios de quién? De sus radios. Bueno, esos radios son radio pues exterior elevado a la cuarta menos este radio interior elevado a la cuarta, ¿no? Bien, ahora en realidad es cuestión de operar, porque es un poco operativa nada más, pero no es nada complejo, sino que es operativo. Entonces reemplazamos. A ver, el esfuerzo máximo es dato,
porque dice que el esfuerzo cortante permisible es 12 kilos, ¿no? Entonces 12 por 10 elevado al cubo pascales. Ya, y va a ser igual a quién? Va a ser igual a al momento por el C. El C sería pues el radio máximo. Como el diámetro es 6 milímetros, el radio máximo sería pues 3 milímetros. 3 por 10 elevado a la menos 3, ¿no? Bueno, esto por 2 entre el pi, que es un 3,14. Y todo esto de aquí multiplicado por los radios. El radio exterior sería pues 3 milímetros. 3 por 10 elevado a la menos 3 elevado a la cuarta menos el radio interior. El radio interior sería pues 2 por 10 elevado a la menos 3, pero también elevado a la cuarta, ¿no? Muy bien. Bueno, esto sí no lo he operado, así que te dejo como tarea para que ustedes pues puedan operarlo, ¿no? Y eso es lo que te piden básicamente en esa primera proposición. Asimismo, en la segunda, vamos a ver la segunda proposición. En la segunda proposición dice, te pide lo mismo, eso nos piden ahora, este mismo momento, que vamos a llamarle prima, pero hay una condición. Dice, o sea, la expresión matemática va a ser el mismo. O sea, va a ser así, ¿no? Bueno, habría que dibujarlo, ¿no? Un cilindro sólido. Dice, es un cilindro sólido, ¿no? Entonces, si lo dibujamos, tendríamos así. Vamos a pintarlos. Este es un cilindro sólido. Bueno, lo que nos piden es acá justamente en el centro, ¿no? Este momento torsor, prima. Bueno, este cilindro tiene su radio, ¿no? O radio RO. Radio R vamos a colocarlo, ¿no? Entonces acá se tiene de que el esfuerzo máximo, bueno, debe ser lo mismo que el anterior. Va a ser igual al torque multiplicado por el radio máximo, que va a ser R entre pi medios por el radio elevado a la cuarta, que ordenando va a ser igual a 2 veces el torque máximo. Y justamente acá arriba puedes cancelar un radio y un radio, ¿no? Y acá pues vas a tener igual a un pi multiplicada por un radio elevado al cubo, ¿no? Aquí lo que nos va a faltar es calcular esto es dato. Esto acá es dato. O sea, es 12 kilopascales, ¿no? 12 kilopascales. Esto es dato. ¿Qué más? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, el radio nos falta, ¿no? Bueno, lo que nos piden es este torque máximo. Lo que nos faltaría es el radio. Pero hay un dato, dice, ¿no? Dice, el dato es por un eje sólido del mismo peso, ¿no? Para que el eje tenga el mismo peso, entonces, para que tenga el mismo peso, lo que debe suceder es que cuando se hace el diseño debe cumplirse una condición. ¿Cuál es la condición? La condición es que el área transversal de este tubo hueco o de este eje hueco debe ser igual al área de este tubo sólido, ¿no?
Entonces, colocamos acá, nota, ¿no? Para que tengan, acá, para que tengan el mismo peso, ¿eh? El mismo peso, necesariamente el área de quién, el área del tubo hueco, el área del tubo hueco, debe ser igual al área, digamos, del eje sólido, ¿no? Ya, entonces, del tubo hueco, ¿cómo calculamos su área? Sabe que es pi por los radios, ¿no? Radios interiores elevado al cuadrado. Sería este exterior primero, ¿no? Sería pues este pi. El radio exterior, que el exterior es 30. Pues 3, ¿no? Es 3 por 10 elevado a la menos 3, pero elevado al cuadrado, ¿no? Menos el radio interior. El radio interior es 2, ¿no? 2 por 10 elevado a la menos 3, 3 elevado al cuadrado. Cerramos el paréntesis. Y el eje sólido sería, pues este eje sería como que pi por el radio elevado al cuadrado. Bueno, acá es cuestión de operar. Entonces, el radio. Bueno, acá está el radio. Eso se reemplaza en asterisco, ¿no? Reemplazando en asterisco. Y si reemplazamos en asterisco, vamos a obtener nosotros el torque máximo, ¿no? Bueno, sería una de cuestión de reemplazar y operar. Como les había mencionado, aquí por cuestiones de tiempo no pude operarlos, pero ya el problema está planteado. Entonces, como el problema está planteado, netamente queda operarlo, ¿no? Bajo una calculadora y esas serían pues las respuestas. Recording in progress. Muy bien, veamos cuál es el último problema. En este último problema está planteado de esta manera, ¿eh? Dice, un vástago sólido AB. Este sería el vástago sólido AB, que es como una barra circular, ¿no? Dice, está hecho de acero con un esfuerzo cortante permisible de 12 kilopascales. Mientras que la camisa dice CD, esta es la camisa CD, dice, está hecha de latón y tiene un esfuerzo cortante, dice, permisible de 7 kilopascales. Con eso dice, determina el par de torsión T máximo que pueda aplicarse, dice, en A. Dice que puede aplicarse en A. Si no debe exceder, se dice, el esfuerzo cortante permisible en la manga CD. Esa es la primera pregunta. Y B dice el valor requerido correspondiente, dice, del diámetro de sub S en el vástago AB. Bien, entonces en el problema tenemos dos proposiciones. La primera proposición, que es la proposición A, va a ser analizar a quién. De acuerdo al texto dice, determinen el máximo par, nos piden, ¿no? Nos piden, dice, el máximo, nos pide el máximo par, el par de torsión máximo, dice que puede aplicarse en A, si no debe excederse al esfuerzo cortante máximo permisible para la manga CD, ¿no? Entonces analizamos para la manga CD. A ver, tenemos acá, ¿no? Para la manga. Mira, la manga CD, esta es la manga CD. Si nosotros analizamos la manga CD, va a ser, si que lo vemos desde acá, lo van a ver como que fuese un cilindro, un tubo hueco, ¿no? Como un tubo hueco, donde desde el centro hacia este punto vendría a ser pues su radio interior,
Y del centro hacia el extremo vendría a ser su radio exterior, ¿no? Visto de otra manera, esto sería pues su radio interior y este sería su radio exterior. Y previamente había que determinar pues cuánto es ese radio interior y ese radio exterior, ¿no? Entonces de aquí para la manga del gráfico, de este gráfico que vamos a tener, lo siguiente, a ver, mira, de extremo a extremo, dice que todo el diámetro es 3 centímetros. Entonces el radio exterior, este radio exterior sería la mitad de ese diámetro. Va a ser la mitad de este diámetro. O sea, ¿qué va a ser igual? Va a ser igual a 1,5 centímetros, ¿no? Ahora, el radio interior. ¿A qué va a ser igual al radio interior? El radio interior sería esta de acá, ¿no? Pero esa radio interior, ¿a qué va a ser igual? Va a ser igual este radio exterior menos este espesor. Y el espesor tenemos ahí, ¿no? Entonces, radio exterior, perdón, el radio interior, ¿no? Claro, sería radio exterior. Sería este radio exterior menos el espesor. Bueno, aquí está como una T, ¿no? Eso sería entonces 1,5 menos 0,25. Obviamente todos están en centímetros, ¿no? Y eso pues te va a resultar 1,25 más o menos. Teniendo ello, ahora sí podemos decir, ¿no? Luego, el esfuerzo máximo, este esfuerzo máximo va a ser igual al torque por el radio máximo entre el J, ¿no? Y esto es lo mismo que decir, bueno, tú sabes que J es pi medio, entonces que sería 2 veces T por C entre el pi por la diferencia de radios elevado a todos a la cuarta, ¿no? Teníamos pues acá un radio exterior elevado a la cuarta menos el radio interior elevado pues a la cuarta también. Entonces, cuestión de reemplazar. Reemplazamos entonces el esfuerzo máximo permisible para la viga, te dan de dato, ¿no? ¿Cuánto dices el máximo? El máximo te dicen que es igual a, para la viga, bueno, para la manga CD dice que es igual a 7 kilos, entonces acá sería 7 kilos. 7 por 10 elevado al cubo. Ya, él va a ser igual a ¿quién? A 2 veces el torque multiplicado por ¿qué? Por el radio máximo. El radio máximo sería pues el radio exterior, que es 1,5 centímetros, ¿no? 1,5 centímetros es 1,5 por 10 elevado a la menos 2. ¿Entre quién? Entre el pi, que es un 3,14. Multiplicado todo eso de aquí por los radios. Tenemos acá radio exterior. El radio exterior tú sabes que es 1,5, ¿no? 1,5 por 10 elevado a la menos 2, pero todo eso de aquí elevado a la cuarta menos, disculpen la línea, menos pues el radio interior, ¿no? El radio interior es 1,25, 25 por 10 elevado a la menos 2, pero también todo eso de aquí elevado a la cuarta. Acá cerramos paréntesis. Y ahí es cuestión de operar. Entonces, operando te va a salir el esfuerzo, en este caso el torque, ¿no? Es cuestión de operar.
Bueno, no lo operé, lo dejo a ustedes para que operen también. Ya está planteado todo. Y finalmente nos vamos a la siguiente proposición. Proposición B. En la proposición B dice, determina el valor requerido correspondiente al diámetro de su S en el vástago AB, ¿no? Bueno, para el vástago. Bueno, el vástago AB básicamente es un tubo, ¿no? Es un tubo sólido. Y lo que nos piden es, acá lo que nos piden es el diámetro de su S. El diámetro de su S es básicamente 2 veces el radio, ¿no? Por ahí estamos llamando asterisco, no, ¿no? Entonces borramos un asterisco. Esto sería pues un asterisco. Y matemáticamente se tiene, ¿no? Matemáticamente se tiene. Se tiene pues de que para el caso de un tubo, el esfuerzo máximo es el torque multiplicado por el radio sería, bueno, por el radio entre J. Entonces, en todo caso colocamos igual acá, igual a 2 veces el torque por el radio entre el pi por el radio elevado a la cuarta, ¿no? Bueno, acá este radio, con un radio se va a cancelar y reemplazaríamos acá. Entonces, el esfuerzo máximo dice que es 12, ¿no? Para el tubo es 12 kilos, 12 por 10 elevado al cubo. Ya, ¿él a quién va a ser igual? Va a ser igual a 2 veces el T. Allá, este T es del problema anterior, o del... Acá sí, este T es del cálculo anterior, ¿no? Esto te va a salir básicamente del cálculo anterior. O sea, del cálculo anterior te sale el T y reemplazas, ¿no? Y acá sería pues entonces entre el pi por esta radio elevado al cubo, ¿no? Entonces acá ¿qué te va a salir? Acá te va a salir pues el radio, ¿no? Entonces esto se reemplaza en asterisco. Y por lo tanto pues el diámetro sería tanto, ¿no? Bueno, ese diámetro tampoco lo he calculado. Lo dejo también para que ustedes puedan calcularlo. En el fondo, muchachos, todo está desarrollado. Solo es cuestión de operar y reemplazar, ¿no? Bueno, eso sería, jóvenes, todo. Espero que hayan comprendido. Nos vemos en otra oportunidad. Cuídense mucho.